Bueno, ¿cómo les va? Este es un nuevo episodio del podcast Transición Ecosocial. Lo hacemos Gabriel Sicchini y quien les habla Danilo Castelli. En el episodio de hoy, eh, bueno, como venimos haciendo, ¿no? Partimos de algo que se está hablando en Argentina, pero que tiene aplicación en otros países, ¿no? Eh, el 13 de agosto, el presidente de Argentina, Milei, adhirió a algo que se llama el Consenso de Ginebra. Esta es una iniciativa surgida en el año 2020, impulsada por Donald Trump y, bueno, Jair Bolsonaro, el entonces presidente de Brasil, y es específicamente una iniciativa mundial anti-aborto, ¿no? De gobiernos conservadores que reaccionan en contra de los avances legislativos en cuanto al derecho al aborto que tuvieron lugar en esta década. En los últimos años. Y bueno, básicamente quieren revertir esos avances, ¿no? Con todo un discurso, ¿no? A favor de la familia, a favor del desarrollo de la mujer, de los derechos de la mujer, pero bueno, poniendo a la familia como unidad eh, de la sociedad. El discurso clásico de la derecha, ¿no? Que se embandera con la familia y después crea un infierno para la familia en términos económicos, de seguridad, etcétera. Bueno, el 20 de agosto, o sea, más recientemente, el presidente Milei, en una reunión que tuvo lugar en Buenos Aires, salió a decir que la baja de la tasa de natalidad en Argentina era culpa de las feministas que lucharon por el aborto legal. Bueno, vamos a explorar dos cosas en este episodio. Primero, lo más fácil, ¿no? De que esto es falso. Esa afirmación de mi ley es falsa, no se condice con los hechos. Pero lo segundo, lo más interesante es, bueno, ¿qué es el consenso de Ginebra? ¿Por qué podría haber sectores de la clase dominante interesados en estas políticas, entre comillas, natalistas, ¿no? Y contrarias a el derecho al aborto, contrarias a la anticoncepción, contrarias a elegir básicamente el derecho de la mujer a decidir si es madre o no y cuándo lo es? Bueno, vamos por la afirmación de por qué la afirmación es falsa. Bueno, en general, como principio general, algo que tenemos que adoptar como costumbre, es que toda frase que diga, que hable sobre algo social y que diga algo que es malo o que se percibe como malo es resultado de una sola causa, esa afirmación es sospechosa, porque los fenómenos sociales suelen ser multicausales, ¿no? Suelen tener más de una causa, ¿no? Y que además interaccionan entre ellas de manera compleja. No siempre es tan simple. O sea, la mayoría de las veces no es tan simple como que una cosa causó la otra. Sobre todo, tenemos que sospechar cuando la persona que habla del tema, nosotros sabemos que ve a lo señalado como causa como algo malo. En este caso, mi ley con el aborto. Segundo, en Argentina, la tasa de natalidad viene bajando desde el año 2014, mientras que la ley del aborto legal se aprobó recién en el 2020. O sea que ya viene a la baja desde hace 12 años, ¿no? Mucho antes de que se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros vamos a compartir un artículo de un sitio llamado Chequeado, donde, bueno, muestra con más detalle todos estos datos, ¿no? Lo tercero, la caída de la tasa de natalidad es un fenómeno global, no pasa solamente en Argentina. Eh, es más, es muy anterior a legislaciones en el caso de varios países, es muy anterior a las legislaciones a favor de las mujeres, ¿no? Sino que se debe a cosas como el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? Que pasó en el siglo pasado, en el siglo XX,
el aumento en los niveles de educación, el acceso gratuito a métodos de anticonceptivos, ¿no? Básicamente, bueno, eso resulta que se reduce, por ejemplo, el embarazo adolescente y las mujeres suelen tener el primer hijo más tarde, digamos. Y esto es algo mundial. O sea, ya con esos tres puntos, sobre todo con el segundo, se desmiente la afirmación de Milei de que la baja de la tasa de natalidad en Argentina es por culpa de las feministas y de la legislación del derecho al aborto. Bueno, Agrego un bocadito, Danilo. Es realmente un comentario que es para reforzar lo que te venís diciendo. Los países que quisieron revertir el aborto, es decir, que lo prohibieron, lo habían habilitado, ¿no? Lo aprobaron, después lo revirtieron y lo sacaron, no subieron su tasa de natalidad. Eso también es otro punto, ¿no? Algunos claro. países la derecha logró sacar la ley de aborto que estaba vigente, o también incluso en países que eran socialistas, como Rumania, y no cambió el panorama. La tasa de natalidad, la baja de la tasa de natalidad siguió su curso, ¿no? Solamente ese comentario. Bueno, ya que estás, agrego algo yo también. Lo que di son los datos duros que lo van a poder ver en el artículo chequeado, pero también uno hablando con gente, digamos, que tiene su valor lo anecdótico, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué los jóvenes no están teniendo hijos? Y bueno, por cuestiones económicas. Porque tenés hijos y básicamente cualquier esperanza que tenés de salir de la pobreza o tener un progreso económico se desvanece, porque un hijo es muchos gastos, ¿no? Cualquier también, si tenés una ambición de una carrera, sobre todo si sos mujer, también la maternidad significa el sacrificio de todo eso, ¿no? Porque estamos justamente en una situación económica donde tener un hijo es un castigo. O sea, el capitalismo ha convertido tener hijos en un castigo, ¿no? Para los proyectos, para la supervivencia y los proyectos de vida de los jóvenes. Entonces, bueno, por eso está pasando que muchos jóvenes no están teniendo hijos. Em, y esa es otra cosa que la derecha oculta, ¿no? Porque si pusiéramos el hincapié en eso, diríamos, bueno, entonces lo que hay que hacer es facilitar la vivienda propia para las familias jóvenes, para las parejas jóvenes, ingresos iguales o mayores a la canasta familiar, ¿no? Debería haber una vuelta a los derechos laborales del siglo pasado, ¿no? Debería haber algo como guarderías gratuitas, ¿no? Para que las madres solteras, bueno, las madres que tienen que dejar los hijos con algún lado e irse a trabajar, no tengan que gastar plata en niñeras, digamos, en otros servicios. Eh, entonces, el Estado tendría que hacer un montón de cosas que no quiere hacer para promover un repunte de la natalidad. Entonces lo enfocan nada más que en todas estas cuestiones conservadoras. ¿Viste? Hay que quitar la legislación a favor del aborto, hay que quitar los anticonceptivos gratuitos, hay que quitar la educación sexual. ¿No? Esa es la agenda de esta derecha reaccionaria. Y te doy la posta a vos de, bueno, ¿por qué eh, esta agenda que tiene la adhesión moral, ¿no? De gente influida por la religión, por ejemplo, ¿no? O por ideologías patriarcales, porque es impulsada por sectores de las élites capitalistas mundiales, que sabemos que ellos se mueven por cuestiones más económicas, ¿no? Que detrás de lo moral siempre hay un interés económico del lado de ellos. Así que, ¿a vos qué te parece? ¿Por qué puede ser esto del consenso de Ginebra? Bueno, yo voy a retomar algo que expresaste para arrancar, que es un fenómeno multicausal. Entonces, decir, por ejemplo, que el feminismo es una de las causas de la baja de la natalidad, puede ser parcialmente cierto, es decir, la búsqueda de la liberación y emancipación femenina llevó a que la mujer no quiera reducirse a ser una madre, a cumplir un rol en el hogar de cuidar de los hijos, y al ampliar sus horizontes de posibilidades, fue eligiendo disminuir los hijos o no tener hijos, ¿no? Una elección
totalmente válida, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta todos estos factores sociales que condicionan, ¿no? Porque incluso las mujeres que quieren ser madres tienen estos temores de, bueno, ¿cómo hago con el dinero? Tengo que sacrificar mi carrera. Es alto el riesgo de ser madre soltera, porque es un hecho también que muchas madres son solteras. Entonces hay una combinación de una búsqueda de un movimiento social de mujeres que busca revertir la situación femenina tradicional y una combinación de factores donde no hay instituciones que permitan o faciliten la maternidad, ¿no? Porque si eso existiera, muchas mujeres no lo verían como un sacrificio tener hijos, ¿no? Podrían tal vez disfrutar la maternidad o no implicaría haber un condicionamiento fuerte en su vida. Eh, entonces, bueno, como si uno se queda con una explicación monocausal, ¿no? El caso de Milei habla del aborto, pero se está refiriendo al feminismo en general. Eh, bueno, pareciera que tiene algo de razón, ¿no? Entonces alguno le puede creer. Pero es incompleto y aparte no tiene en cuenta lo que es responsabilidad de él, ¿no? Porque no está tomando ninguna medida para revertir eso. Es decir, atacar el feminismo no va a cambiar el panorama, las tendencias sociales, porque va a seguir habiendo una baja tasa de natalidad por más que él diga eso. Y las mujeres que no son feministas tampoco están teniendo hijos. Entonces, acá y en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, no hay un abordaje del problema, que también habría que preguntarse si es un problema tan grave, ¿no? Como lo quieren presentar. Hay mucho catastrofismo con respecto a lo demográfico. Se considera que va a ser insostenible, no hay forma de sostener una sociedad envejecida, donde va a haber pocos jóvenes y muchos viejos, eh, donde todo va a colapsar por esto. Como ya hemos visto también sobre el colapso, las causas del colapso son de otra índole, más que demográficas. Eh, de hecho, uno podría meterse en una discusión interesante que es una buena noticia, tal vez para evitar el colapso, que la variable poblacional se equilibre o que no crezca tanto, ¿no? Porque podría acelerar, ¿no? En una sociedad como la capitalista actual, si hay un incremento de la población como el que se dio en el siglo XX al mismo ritmo, eh, sería difícil sostenerlo, ¿no? Eh, el agotamiento de recursos podría ser mucho más rápido. Y acá es donde me meto con el tema de que hay una acusación, muchas veces también basada en un prejuicio, de que las posiciones decrecentistas y ecologistas son antinatalistas y maltusianas, de que es uno de los ejes. Acá también, como lo dije anteriormente, hay, ¿no? Algunos autores que ponen el eje ahí, en el tema poblacional, en bajar la población. Eso es cierto, algunos ponen mucho énfasis en que el problema principal es la población, pero en el movimiento decrecentista el tema población no se ve como el factor principal. No es que vamos a decrecer porque vamos a bajar la población. Ese, ese discurso no es cierto. Eh, Se tienen en cuenta los aportes de Malthus, se lo discute. También se puede ver, por ejemplo, en un autor que a nosotros nos gusta y que adherimos bastante, que es Murray Bookchin, que tiene textos en contra del malthusianismo, ¿no? En el sentido de que es reduccionista, convierte un problema social en algo solamente reducido a lo poblacional, pensando que controlando la natalidad se termina el problema de los recursos, y es un asunto mucho más complejo. Primero porque si se baja la población, el crecimiento poblacional se disminuye, ¿no? O se desacelera, pero aumenta el consumo y el consumismo se extiende y crece el estilo de vida de clase media en las grandes masas poblacionales y el modelo económico no se altera, no va a haber un cambio significativo en el nivel de impacto ambiental. Puede seguir aumentando la huella ecológica. Entonces, para nosotros, el tema poblacional merece ser tomado en consideración como una variable más en el fenómeno y que eh, hay que indagar en lo reaccionario de la derecha, el por qué. ¿Por qué la derecha está promoviendo
un aumento de en discurso, porque en la práctica En la no lo práctica hace. En no. Sí. la práctica no, pero dice que hay que restaurar la familia tradicional, cuando sabemos que esto tomamos una frase del manifiesto comunista muy famosa, que es que a Marx lo acusaban de querer destruir la familia, ¿no? Y él decía, el capitalismo está destruyendo la familia, ¿no? Y si hablamos del capitalismo contemporáneo, puede ser considerado el factor principal de disolución de los lazos familiares, comunitarios, de todo lo que es las instituciones que hacen a la vida colectiva. Está este modelo económico que te exige entregarte al trabajo para sobrevivir y trabajar cada vez más, es el que impide constituir una familia, ¿no? Es un obstáculo muy importante. Entonces, no hay que perder el foco de que sin una reforma económica no va a cambiar el panorama. No hay nada del modo de producción actual, de esta etapa contemporánea, que dé esperanzas o ganas de constituir una familia también. Eh, entonces, es difícil que se pueda revertir de forma eh, espontánea, ¿no? Sin una intervención social, porque como sabemos, ¿no? El discurso liberal piensa que eh, se puede cambiar con la intención de la mano invisible, se va a poder solucionar esto también, pareciera. Sí, Y no. todo desde el individuo, sí. Y después, el otro concepto importante que estuve viendo que usan mucho es en ingeniería social, ¿no? Que se popularizó bastante como parte de las teorías conspirativas, ¿no? Que ingeniería Bueno, social no es que es un plan sistemático para reducir la población, ya lo abordamos en el tema Agenda 2030. No, la sí, idea te es tener digo, un plan. Sí. lo de la conspiranoia pega con lo primero, ¿no? Con esto de decir que hay una sola causa para todo, ¿no? Se unen varios puntos para formar una figura, ¿no? Entonces, bueno, como vimos hace poco un video de una estúpida, no sé cómo se llama, diciendo que, bueno, la baja de la tasa de natalidad en Argentina se debía a una guerra globalista de las élites globalistas contra, bueno, contra los espacios nacionales, contra Argentina, ¿no? Promoviendo una... Entonces, no se tenía en cuenta ni todo lo que dijimos antes, ¿no? De por qué baja la tasa de natalidad, ¿no? Proyectos, porque ahora las mujeres tienen mayor espacio para desarrollar sus proyectos más allá de la maternidad, por la tecnología de la anticoncepción. También por las transiciones que hubo, bueno, del campo a la ciudad, ¿no? En el campo tenía sentido tener una familia numerosa, y es más, no era la familia nuclear, era la familia extendida, habitando un mismo pedazo de tierra, y tenía sentido tener una familia numerosa porque los niños muy pronto se convertían en fuerza de trabajo, formaban Bueno, parte ese muy es un pronto punto de contradicción, ¿no? Por de la ejemplo. economía familiar. En cambio, tener un niño en la ciudad pasa un montón de tiempo hasta que ese niño pueda aportar realmente, digamos, a la economía del hogar, ¿no? Necesitas, salvo que lo condenes al trabajo infantil, a mendigar en los semáforos, ¿viste? O algo así. Si vos querés, digamos, como que realmente que el niño te sostenga en tu vejez, necesitas que estudie, ¿no? Que tenga una profesión o que consiga un buen trabajo estable donde pueda ascender de puestos. Entonces, todo eso es una inversión muchísimo más grande que la de los niños en el campo, ¿no? Entonces, al principio hubo una inercia de las poblaciones venidas del campo que se emigraban a la ciudad y seguían teniendo muchos hijos. Pues bueno, eventualmente la lógica económica se impone, ¿no? Y bueno, es esto de, no, pará, tener un hijo sí, es una inversión, pero también es un sacrificio. Va a tener un montón de años hasta que se pueda independizar, y más ahora con este mercado inmobiliario tenés un montón de años hasta que se pueda ir de su casa, que se pueda tener una casa propia, ni ahí, o irse a alquilar algo, irse de la casa de los padres. Entonces todo eso también influye, ¿viste? Y cuando tenemos estas narrativas, lo que tienen estas narrativas de derecha atractivas, ¿no? O sea, de conspiranoia o bueno, o en el caso de Milei,
Es que bueno, son muy simples, entonces atraen a mentes simples, mentes que no quieren pensar, ¿no? Y que quieren encontrar un chivo expiatorio ya y echar una culpa ya. Entonces no quieren entender realmente el problema para solucionarlo. Quieren ya encontrar la culpa y ellos, bueno, votar o hacer algo simple, y delegar todo en una figura de autoridad. Bueno, hay un punto importante, mira, que no lo había pensado, pero el hecho de la constitución de la adolescencia como etapa de la vida, que antes no estaba presente, ¿no? De la niñez, adultez, ahora hay Mm, una adolescencia extendida, también sí. es un factor, ¿no? Por eso, si uno se pone a analizar el fenómeno así en profundidad, va a encontrar un montón de causas, de motivos que influyen en el cambio en las tendencias demográficas. Por ejemplo, hablando de la agricultura familiar, ¿no? Estamos en un sistema donde la agricultura hegemónica se encarga sistemáticamente de disolver rápida y rápidamente todo lo que es la agricultura familiar, ¿no? Hay una concentración cada vez mayor de tierra que requiere menos mano de obra, la maquinaria va reemplazando, la maquinaria y el latifundio va reemplazando a las parcelas de economía familiar, eh, ya cada vez hay menos trabajo en el campo, eso fuerza a la gente a trasladarse a la ciudad, y en la ciudad, con lo caro que están, por ejemplo, otro factor, ¿no? Los alquileres, o acceder a una propiedad, ¿no? Si vos tenés tres hijos, ¿cuánto ambiente necesitas? ¿No? Necesitas una casa más Claro. grande, mucho más cara, mucho más difícil de conseguir. Actualmente hay una ausencia de políticas habitacionales total. Entonces, todos estos factores que, aunque se los aborde, eso tampoco significaría que cambie la tendencia, ¿no? No quiere decir que si uno, porque hay países nórdicos, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos hicieron muchísima política social para favorecer a la maternidad, ¿no? A la familia. Y no lograron que vuelvan los números anteriores. No, no, no. Por más que le des beneficio de licencias largas, de ingreso por hijo, un montón de medidas que se pueden llegar a tomar, eso no implica que va a subir la natalidad. O no, no va a Recuerdo subir al esto, ¿no? ritmo esperado, quizás. Sí, recuerdo algo también. Cuando estaba la asignación por hijo, cuando apenas surgió, se impuso este Ah, relato de sí. se embarazan para cobrar el plan, ¿no? Ay, qué pelotudo la gente que decía eso. Mucho, ¿no? Y me pasaba lo mismo, ¿no? Yo cuando lo escuché pensaba, bueno, puede ser un factor o algo, pero no se puede explicar. Porque aparte no se dio tampoco ese fenómeno. Eh, Como vos dijiste, la baja de la tasa de natalidad es bastante, viene de hace varios años. Y no es que se revirtió con la asignación por hijo. De hecho, la asignación por hijo continúa. Y no logró que las mujeres, por tener un plan social, quieran tener cinco hijos, ¿no? Claro. Por lo menos no a nivel mayoritario. No sé, estaba esta idea de que tenían un montón de hijos para vivir del Estado. Y eso lo instaló la misma derecha que ahora está diciendo que no quieren tener hijos. Sí. Entonces, es importante señalar, ¿no? Hay memes que te lo ponen de Sí, forma muy sí. palpable, ¿no? Y Sí, a veces antes es se bueno. quejaban, ahora se quejaban de una cosa, ahora se quejan de lo contrario. Y bueno, no se hacen cargo de las causas que conciernen a la propia ideología que yo defiendo, ¿no? Porque desde el liberalismo individualista que defiende el capitalismo, difícilmente se vaya a dar una solución al problema. Bueno, el otro punto que Sí, hay que decir es el tema del crecimiento, ¿no? A Milei parece sí. que lo que le preocupa es que si no crece la población, no crece la economía, ¿no? Él tendría que haber dijo que es especialista en crecimiento con o sin dinero, ¿no? A ver si es especialista en Tendrá que crecimiento ver con o sin dinero. con o sin hijo. A ver, y una Con o nota de sin dinero. color, ¿no? Ni Sí. Milei, que tiene 55 años, ni su hermana, que tiene 53, ni la vicepresidenta, ni cuadros de su gobierno, como Leila Limón, el que tiene Leila Lemoyne, no sé cómo se pronuncia, tiene Sí. 45 años. Ninguno de ellos tiene hijos. Así su contribución a este problema, o sea, entre comillas, problema, ¿no? O sea, Sí. el hecho de que hablen, de que se quejen de la tasa de natalidad, siendo que ellos no aportaron ni un solo hijo, ¿no? Ni siquiera adoptaron.
O sea, no, poner que no tuvieron hijos propios, bueno, por H o por B, ni siquiera adoptaron. Entonces, la hipocresía de esta gente, ¿no? Y por eso también hacerle ver este dato a la gente estúpida que sigue a Milei y compañía, y dicen, mira, te están haciendo marchar, te están cometiendo un soldadito en carne de cañón por esta causa y ellos están bien cómodos atrás siendo totalmente incoherentes con su discurso. Y a vos te hacen pelear con tus vecinos, con tus familiares, por una causa que ellos realmente no defienden. Entonces no seas idiota. Sí, pues, hay que plantearlo como una estrategia de manipulación, porque claramente no están haciendo nada para cambiar las situaciones de precariedad, ¿no? Que llevan a tantos jóvenes a ni siquiera proyectar tener una familia o formar o tener hijos, y que ni siquiera pueden tener un proyecto propio, por eso aumentan los suicidios, ¿no? Eh, ver que no está generando oportunidades de ninguna manera está generando oportunidades para poder apuntar a un proyecto a futuro, que es lo que implica tener hijos, ¿no? Entonces, esta situación de incertidumbre que nos atraviesa impacta también en la baja de la tasa de natalidad y no lo van a ni siquiera mencionar como una de las causas. Mejor de echarle la culpa a los pañuelos verdes. Eh, Claro. Pues les conviene políticamente, para polarizar, ¿no? Quisiera que hablemos más saliendo de un poco, no tanto metidos en la realidad argentina, sino de cómo se relaciona esto con todo, con temas, ejes que venimos hablando, ¿no? Vos sí, mencionaste al maltusianismo, ¿no? Que bueno, esta es una tendencia en las clases dominantes, por lo menos en las clases dominantes de finales, de principio del capitalismo a lo mejor veamos un regreso de esa tendencia, ¿no? De que hay demasiados pobres y que hay que dejarlo que se mueran. Básicamente, esa era la perspectiva práctica política de Thomas Malthus, ¿no? Diciendo, sí, bueno, la población aumenta a un ritmo más rápido que la capacidad productiva de alimentos, por lo tanto, no hay que promover no hay que ayudar a los pobres, hay que se mueran de hambre para que todo se empareje, ¿no? O de última, la población se tiene que adaptar a la capacidad productiva de alimentos. Eso después fue desmentido por el mismo progreso de capitalismo, ¿no? Donde la productividad alimenticia se disparó. De hecho, eh, en Argentina, por ejemplo, producimos alimentos, tenemos una capacidad productiva de alimentos muchísimo mayor a la población que tenemos. sí. A ver, si toda la producción alimentaria argentina se destinara únicamente al mercado interno, es como que estaríamos, Sí, sí. todo sobraría, Tendremos la no soberanía habría, alimentaria con facilidad. El sí, concepto de no soberanía solo no alimentaria habría nadie desnutrido, a lo mejor tendríamos que traer más gente. sí, Alcanzaría para que traigamos más gente y bueno, si tenemos comida, además compartamos. Eh, y además otra cosa del mantusianismo y de las ideas, ¿no? De que lo tiene algún sector ecologista, sectores ecologistas generalmente de, qué sé yo, de clase media alta, ¿viste? Gente con una mente burguesa, ¿no? Que también suele ser no ver lo multicausal y busca una sola causa, ¿no? Entonces hay demasiados humanos en este planeta, bueno, tenemos que reducir la cantidad de humanos para bajar el impacto ambiental. Y por ejemplo, esa gente no se fija, bueno, pero hay unos humanos que tienen mayor impacto ambiental que otros, ¿no? sí. Entonces no ven la cuestión de clase, que si elimináramos la población de billonarios y trillonarios, pero los demás, el planeta estaría muchísimo mejor, tendríamos un impacto ambiental muchísimo menor. Es más, podríamos tener mayor población. Actualmente somos 8.000 millones, ¿no? Si eliminamos el 1% que más consume, el impacto ambiental a lo mejor baja a la mitad, ¿no? Y a Sí, lo porque se podría mejor también reorganizar la economía también.
Claro, con una economía organizada donde que Ahorita se las oriente necesidades. a la satisfacción, no al consumismo, sino a la satisfacción de las necesidades y un poco más, ponele, eh, podríamos tener lugar para 10.000 millones quizás de personas, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo. Ahí también el maltusianismo es falso, ¿no? Por unicausal, por sesgado, por ver las cosas de un solo ángulo. El maltusianismo no ve la cuestión de clase. Además, otra cosa peligrosa, ¿no? De las políticas, bueno, hoy estamos hablando en contra de políticas, entre comillas, natalistas, ¿no? Que no son tan natalistas porque lo son más en el discurso que en la práctica, ¿no? Pero bueno, hay antinatalistas, ¿no? Sí, Eh, y eso siempre se me ocurre, a ver, si vos reducís una población por el lado de la gente más joven, lo que estás promoviendo es que te quede una población más vieja, sí. ¿no? Entonces, ¿por qué no decir, bueno, pongámosle, esta gente no se anima, esta gente sí se anima a decir, bueno, tiene que nacer menos niños, pero esta gente no se anima a decir, bueno, la gente se tiene que morir antes, hay que bajar Mm. la expectativa de vida, ¿no? Entonces hay una cobardía intelectual de parte de esa gente que se la agarra con, bueno, con los no nacidos, que serían la parte más débil. Entonces, bueno, tienen que nacer menos. Pero, a ver, pero hay gente, o sea, hay gente que vive hasta 80 90 años consumiendo recursos, entonces podría ir también por ese lado y no lo hacen, ¿no? Podríamos decir, ¿No? bueno, la- Se opone a la tenemos que, eutanasia, ¿no? tenemos que vivir A la hasta los eutanasia. 70 años, digamos, tenemos que vivir hasta los 70 años para tener una pirámide de población más normal. Pero no lo dice esta gente, se agarra únicamente con las natalistas, digamos, se la agarra con la población más joven, Sí, y lo cual no es inteligente, porque vos también lo dijiste, ¿no? Una población envejecida, bueno, ¿hasta qué edad va a trabajar la gente? Entonces, toda la población en edad laboral se tiene que dedicar a mantener, no solamente a los jóvenes, a los menores de edad, sino también a los jubilados. Entonces, si la gente que se jubiló, ponele que tengas la edad de jubilación a los 60 años, y esa población de mayores de 60 es el 20% de la población, después el 25%, después el 30%, entonces está muy difícil sostener esa economía. Entonces, eso tampoco lo piensan los sectores antinatalistas. O sea, los sectores tanto natalistas como antinatalistas son sectores ideológicos, fanáticos, que no ven lo multicausal y a ninguno de ellos dos les importa la libertad humana, ¿no? Porque el proyecto de convertirse en padre o en madre es algo muy íntimo de cada persona y no tiene que estar sujeto a lógicas de necesidades del Estado o necesidades de la economía. Otro punto importante es pensar que en la economía actual y las reformas que se están dando, si es necesaria, ¿no? Más población, ¿no? Para el sistema, digo, ¿no? Para el capital. ¿No? Hay un concepto que usa el marxismo local que es población sobrante para el capital. Eh, y es algo que viene creciendo, ¿no? De hecho, también hemos hablado un poco del mundo laboral, ¿no? El crecimiento de trabajos basura, trabajos sin sentido. Y se está dando una reforma económica donde cada vez parece necesitarse menos gente, ¿no? Por los avances técnicos que se están dando. Entonces, que ya no es ni siquiera. Y esto es una contradicción para mí en el discurso liberal, ¿no? Que se oponen a la teoría del valor trabajo, pero al mismo tiempo sostienen que se necesita gente para generar riqueza, ¿no? Pero según ellos, la riqueza viene de las ideas, de la innovación, del riesgo del capitalista, no del trabajador. Eh, y están asumiendo también que no puede haber una economía de crecimiento perpetuo, sostenible en el tiempo, con menos gente. ¿No? Implícitamente lo están asumiendo. Están reconociendo que no se puede crecer con decrecimiento poblacional. Eh, y ahí, bueno, lo que llama la cuarta revolución industrial está queriendo reemplazar a la mano de obra humana por maquinaria en muchas áreas y
eso genera también, ¿no? ¿Para qué necesitamos más población en esta economía? Si vamos hacia ahí, ¿no? Hacia la suplantación de humanos por máquinas. ¿Cómo le vamos a insertar a esta población, a una potencial población nueva, a las nuevas generaciones, en un mundo donde puedan trabajar, aportar, tener un rol de inclusión, estar incluidos en la sociedad y no estar excluidos del trabajo y de la economía en general, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, hacia dónde vamos? Porque Ujú. esa nueva tendencia en la economía va generando un problema que es donde estamos viendo, por ejemplo, el problema de la desocupación juvenil, que es más alta en todos lados. Los jóvenes son los que tienen más índice de desocupación. Es un problema grave en muchos países, porque no logran insertarse en el mercado laboral. Entonces, ¿tener más hijos para qué? ¿No? Porque el sentido de tener hijos tiene que estar presente. Si no le podemos dar un futuro a las nuevas generaciones, es difícil que podamos revertir la situación actual. Sí, Otro, otro, sí, otro, otro punto también es eh, que merece una discusión seria el tema demográfico, porque es cierto que si hay un exceso, si la tasa de natalidad llega a ser muy, muy baja, se va a poner en riesgo las características sociales, ¿no? Una sociedad totalmente envejecida sí. eh, puede llegar a ser problemático o nos va a costar imaginarlo. ¿Cómo sería eso? Eh, Va a ser algo nuevo, por lo menos. Después veremos qué consecuencias tiene, ¿no? Pero Sí, sería además algo, que, tal vez pero inédito. se compensa también con inmigración, ¿viste? Hay países donde ha bajado muchísimo la tasa de natalidad, mucho más que en Argentina, Sí, ¿no? como Y España. bueno, ahí se compensa, entre comillas, con inmigrantes que sí todavía tienen la costumbre de tener familias numerosas. Sí. Sí, que ese tema también les cuesta asumirlo a los nacionalistas, ¿no? Sí, Más los después vienen nacionalistas con la religiosos. xenofobia, o sea, no se conforman con nada, ¿viste? Es como que... Sí, sí. eh. O te incluyen eso, ¿no? Van a reemplazarnos, ¿no? La teoría del reemplazo. Ah, eso es otra. No, son como la gata Flora, o sea, no hay manera de conformarlo, están siempre enojados con algo. Sí. No, por ejemplo, en Europa es Ven si un problema para cada solución le ven un problema. Como- en Europa está la idea de que si la población de origen árabe tiene muchos hijos y la población local no lo tiene, ¿no? En unos años va a haber mayoría árabe, musulmana, Sí, y van a ser suplantados por esta nueva población y van a perder su identidad nacional. Ese es, sí, en pocas palabras, el discurso de la derecha francesa, italiana, española. sí, Eh, identidad nacional, en realidad la identidad nacional no es que cambia, sino que muta. Lo que esta gente se refiere a la supremacía de los blancos, ¿no? A sí, la y valores de, supremacía de de cierto cultura. tipo étnico sobre los demás. Sí, esto es una nueva forma de racismo, pero que se justifica en lo cultural y no en lo racial, ¿no? Es una Sí, nueva modalidad. Porque ya lo racial cuesta sostenerlo, entonces se adecuan apelando a lo étnico, a lo cultural, eh, sí, sí, sí. Ahí, vienen a mencionan mucho romper esa costumbre. la palabra occidente, la mencionan muchísimo, esa Sí, gente no, que una guerra de dice, Occidente contra Oriente. sí, Y bueno, están con este relato que impregna a la derecha del mundo. No están haciendo nada, por ejemplo, si ese fuera el problema, y bueno, toma medidas concretas para que la población de tu país tenga las mejores condiciones para poder formar una familia, reproducirse, querer tener hijos, eh, modificar eh, algunas variables sociales y ahí probablemente más se animen a tener hijos. Y que si no quieren tener hijos, bueno, tampoco es terrible que sean reemplazados por población de otro origen. Eh, claro. lo presentan como, si nosotros tenemos una tasa de natalidad baja y los otros tienen una tasa de natalidad alta, vamos a desaparecer. Eh, que bueno, también ahí hay un montón de prejuicios instalados, ¿no? Porque la mayoría de la Sí, población, sí, el nacionalismo, el racismo, bueno, a ver, no, porque no se dan cuenta, bueno, o no les importa. Bueno,
somos todos humanos, digamos, como que la especie va a sobrevivir, la especie va, se va a adaptar. Eso no lo ven, eso no piensan en términos de especie. El nosotros de ellos, cuando ellos Sí, piensan en un nosotros, está circunscripto a los que son como yo, racialmente o culturalmente o ideología. Bueno, yo quería terminar en dos cosas, digamos, para poner una posición, hacer explícita mi posición política respecto de esto. Yo quiero vivir en una sociedad donde las personas tengan la total libertad para determinar si van a ser padres o madres. Que los que no quieren serlo nunca, que no lo sean, que los que quieren serlo lo sean, que los que quieren serlo más tarde lo sean más tarde, que los que quieran serlo más temprano lo sean más temprano. Yo quiero esa total libertad. Ahora, eso también tiene que ir acompañado de que esa sociedad tiene que proveer eh, facilidades para quienes quieran tener padre, para quienes quieres tener hijos, digamos. Tiene sí, que, sí, lo o estamos sea, viendo. si tenemos acá actualmente en Argentina, 4 de cada 10 menores de edad son pobres, ¿no? En cuanto a ingresos, ¿no? Hay una estadística hay una observación que dice, en cuanto a ingresos, 4 de cada 10 son pobres. Ahora, 7 de cada 10 sufre algún tipo de privación de derechos, ¿no? Esa es otra estadística. Entonces, bueno, si esa es la bienvenida que le vamos a dar a la mayoría de los niños, ¿no? Entonces no estamos incentivando a que haya más niños, ¿no? Sí, como decías vos antes, el desempleo es mayor entre la población más joven. El índice de desocupación en Argentina, por ejemplo, el mayor está entre los 14 y los 29 años. Entonces, si esa es la bienvenida que le damos a los jóvenes en el mercado laboral, no van a querer tener hijos, no van a querer formar familia y mucho menos familias numerosas, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos esa sociedad donde esté esa máxima libertad para cada uno, para el individuo, de decidir si va a ser madre o padre, pero necesitamos estos sistemas, estas redes de apoyo para que los niños y los jóvenes realmente, bueno, que los jóvenes quieran ser padres y que si quieren serlo, que lo puedan ser y que no sea una condena para todos sus proyectos de vida. Importante cerrar por este lado, ¿no? De ir más allá de la discusión polarizada de natalismo-antinatalismo, ¿no? Uno poder generar las condiciones para que quien tenga como proyecto de vida reproducirse lo pueda hacer y quienes no tengan todas las herramientas para no hacerlo. Me parece que, que- que pensar que nos vamos a disolver como sociedad si baja la tasa de natalidad es un error porque va a seguir habiendo, por una cuestión distinta de supervivencia, va a haber un porcentaje importante de la población que va a querer reproducirse. No va a desaparecer eso. Eh, entonces, el alarmismo que se está instalando, hay que verlo como parte de una manipulación para desviar la atención de las verdaderas causas, o que ni siquiera se hable de las verdaderas causas, porque es lo que no conviene, ¿no? Entonces, ver cómo la ideología va adaptándose. Porque yo lo que quería agregar, que no lo dijimos, es que también hay un sector de la izquierda muy preocupada o que adhiere a la idea de que la Agenda 2030 es un proyecto de las élites para justamente crear un mundo para pocos, ¿no? O para poder facilitar la concentración del poder en unos pocos y, eh, y para eso necesitan que la gente no se reproduzca. Porque no hay no hay ninguna intención de distribuir la riqueza, sino de concentrar cada vez más. Eh, bueno, la izquierda tendría que tener una alternativa clara ante este contexto, ¿no? Ofrecer una posición que evite las conspiranoias antinatalistas, pero también las natalistas, ¿no? Porque como hicimos antes, hace pocos años estaban instalando la idea de que tenían hijos para cobrar planes sociales. Eh, y a los inmigrantes se les sigue diciendo, ¿no? Que llegan a un territorio, tienen un montón de hijos para poder, no sé, obtener la ciudadanía.
Bueno, todas estas cuestiones que están inconexas hay que tratar de comprenderlas y articularlas en un discurso de explicación multicausal, no fácil, porque no es fácil, es un fenómeno complejo. Entonces, tener en cuenta cómo convergen varios factores para que se esté dando este fenómeno es la clave, porque lo que hay que hacer después es también tener en cuenta varios factores para intervenir. Si uno quiere intervenir con eficacia en un problema, tiene que entender esta multicausalidad, ¿no? Si no vas a dar soluciones totalmente parciales. Por ejemplo, pensar que si sacamos la ley del aborto se soluciona el problema es una estupidez. Y hay que decirlo así. Eh, Puede investigar cualquiera, donde se aprobó el aborto y después se sacó, no cambió nada. Así que creo que eso hay que presentarlo al público, ¿no? Dar la disputa Claro, con el no sentido cambió común. nada en cuanto a natalidad. Sí cambió Sí, en cuanto a sí, derechos, pierden derechos. ¿no? Sí, Se pierden derechos, pero no se pierden cambió, derechos. Sí. no cambia nada en relación al problema de natalidad, ¿no? Eh, y bueno, y también poder adaptarse a una sociedad donde va a haber una tasa de natalidad más baja. Difícilmente Ujú. se revierta eso. O revertir lo que significa, volver atrás, ¿no? Volver a ser reaccionario. Volver a una mujer encargada de criar a los hijos y un modelo ya superado donde se pretende que la mujer vuelva al hogar, ¿no? Claro, pero a ver, esa es otra. Ese modelo se sostenía porque el sueldo del varón alcanzaba para Sí, sí, mantenerse a sí mismo, a la mujer, a un par de hijos, comprar una casa, tener un auto. Por eso se sostenía ese modelo. sí, Actualmente no se sostiene ni a palos, tiene que salir a trabajar los dos y para llegar a fin de mes y endeudados encima, que en Argentina hay ahora un problema con la deuda enorme, digamos, montones de familias endeudadas. Entonces, la parte económica, no, la derecha siempre lo oculta, ¿no? Porque se queda en la agenda moral, se queda, promueve todo lo que sea bueno, la unicausalidad, ¿no? El pensamiento más superficial, los chivos expiatorios, ¿no? Todo lo que sea emocional y que desvía a la gente de pensar y de tomar decisiones sensatas en base a los datos. sí, sí. Y pienso también bueno, es importante esto de remitirse a los datos, tratar de elevar los niveles de debate buscando información, eh, porque estos relatos muchas veces se refutan con facilidad viendo datos, Sí. eh, y eso es importante. Y ver ahí que no se está presentando ninguna alternativa, ¿no? Sensata. Después las Sí. alternativas pueden fallar, yo ya lo dije, ¿no? Hay países de Europa muy desarrollados, con un nivel de vida elevado, que intentaron fomentar la natalidad, hicieron un montón de medidas y no tuvieron mucho éxito, ¿no? Y por eso digo que el fenómeno capaz es un cambio en la humanidad donde ya la familia numerosa va a ser algo excepcional y ya se instaló que va a haber muchas personas que no quieren tener hijos y Ujú, que se convierta en algo respetable, ¿no? Parte de un cambio sociocultural donde esa opción de vida sea reconocida como válida. Eh, Porque a veces, por ejemplo, también a la gente que no quiere tener hijos se las quiere manipular diciéndole vas a estar solo cuando seas viejo. Y eso tampoco es una necesidad o una fatalidad, porque si la y además si la institución se organiza, sí, eso ha sido verdad para gente con hijos también. sí, por eso. Está Y además se organizado. puede organizar la sociedad para que la vejez no sea algo que se padece en soledad. Ujú. Entonces, bueno, tratar de que el miedo no sea lo que determine la reflexión sobre estos temas, ¿no? Sí. Porque hay miedos circulando, ¿no? El miedo al colapso de la sociedad producto de la baja de la natalidad, el miedo a que si no tenemos hijos nos van a reemplazar, va a venir, como si fuera otra especie la que nos va a reemplazar, ¿no? Sí. Eh, entonces, esas discusiones hay que darlas. Yo creo que también hay que instalarla también mucho en la juventud, que muchas veces caen en estos relatos, eh, porque si no, van a ganar el sentido común y se van a perpetuar en el poder con estas mentiras, estas burdas mentiras que funcionan, que son eficaces. Porque a nivel
económico no tienen, la verdad, nada que ofrecer para la grandes mayoría, pero sí están ofreciendo relatos, que por ahora les funciona bastante bien. Bueno, mira, tengo que matizar eso con algo de actualidad, porque sí es verdad, es cierto que los relatos simplistas ¿Sí? cuentan a favor de la inercia, ¿no? Son más fáciles de adoptar, son más fáciles de repetir, ¿no? De militar, entre comillas, sobre todo por una población tendiente a al analfabetismo como la nuestra, ¿no? Pero también necesitan muchísimo de mecanismos tecnológicos para promover esos relatos, como las granjas de trolls, ¿no? Los troll centers, las granjas de bots. Como se ha comprobado hace poco que se ha detenido por una cuestión, por un intento de homicidio, se detuvo a un tal Fernando Cerimedo, un encargado de estas granjas de bots, y a partir de su detención, que se vino todo ese abajo, todo esa la granja de bots, se pueden ver, por ejemplo, en las declaraciones en los tweets de Milei, que tiene muchísimo menos like, muchísimo menos interacción, ¿no? Que todos los mensajes de odio que había contra que criticaban a Milei han desaparecido o han sido mucho menos. Entonces hay una inflación artificial, ¿no? De la hegemonía de estas opiniones. No son tan hegemónicas realmente eh, en cuanto a gente de carne y hueso que realmente está dispuesta a hablar a favor y a poner el cuerpo por estas posiciones. Son mucho menos de los que se ven habitualmente. Entonces, bueno, eso también tenemos que tener en cuenta para no tener miedo bueno, no pensar que estamos contra una gran mayoría. No, no es así. Estamos de igual a igual. Sí, sí, y un dato de color, este personaje, ¿no? Mandó a asesinar a su amante embarazada, ¿no? Sí, Alguien que está en contra del aborto fue claro. para que maten a una embarazada, ¿no? Y después Bueno, anda diciendo por todos lados que el aborto es un crimen. En este sí. caso, La vida no le por nacer. importa, Sí, sí, ¿no? No le importa la vida por nacer en este caso. sí. Bueno, Hay que desmascarar esta hipocresía, ¿no? por mi parte, nada más que agregar. ¿Querés que cerremos? Sí, sí. Bueno, que ojalá esté muy bien. Ojalá les haya resultado entretenida esta conversación. En ese caso, les pedimos que den un like, que compartan, que hagan que hagan crecer este canal de conversación para, bueno, que sugieran temas, si también, si pueden comentar sugiriendo temas o dando su opinión, que nos gusta la interacción. Promueve este tipo de conversaciones, ¿no? Fuera de este ruido de los trolls, de los bots, ¿no? Conversaciones entre gente real. Así que bueno, les mandamos un abrazo a todos. Chau, chau.